Bien, hoy vamos a empezar con la clase de literatura del siglo oro español, con la clase de el barroco. Lo que vamos a ver hoy es, pues, el barroco español como transición de lo que es el Renacimiento. Sí se logra escuchar, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Pero me gustaría antes saber en qué nos quedamos. ¿Quién me puede decir en qué nos quedamos la última sesión, la última clase? ¿Sí? Ahora un momento. Carambas. Bien, chicos, ahora sí. La semana pasada ya habíamos entrado a la literatura española. Les había comentado la semana pasada que, a ver, la voy a compartir acá en la diapositiva, que es la de la semana 5. Les había comentado que vamos a empezar ya la literatura española y que hay que tener en cuenta que mm, son, dentro de la historia de la literatura, nosotros vamos a ver cuatro aspectos. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos? Vamos, ¿quién me puede decir esos cuatro aspectos? La literatura dentro del panorama histórico. Necesito que me indiquen dentro del panorama histórico. ¿Cuáles son esos cuatro momentos? ¿Cuáles son esos cuatro momentos? Vamos, vamos. La literatura universal. ¿Cuál es el otro?
la literatura española, ¿sí? Y la literatura hispanoamericana y la literatura peruana, ¿cierto? ¿Todo claro hasta acá? Per- Sí, bien, genial, lo máximo. Bien, entonces hemos visto la literatura universal, ya eso quedó donde vimos clasicismo antiguo y la parte del Renacimiento, Barroco, Ilustración, Realismo, Romanticismo y literatura del siglo XX. Eso es la primera parte en la que hemos visto toda la literatura universal. La segunda parte, que es todo este aspecto, es la literatura española, donde hemos empezado la semana pasada de inmediato con la literatura medieval, porque España empieza en ese periodo. Vamos a pasar por el periodo renacentista. Hemos pasado por el periodo renacentista, hoy vamos a ver la literatura del barroco. Una vez que terminemos toda la literatura española, por supuesto, en su panorama general, vamos a pasar a la literatura hispanoamericana y vamos a terminar con la literatura peruana. Quiero que me entiendan bien esos bloques, ¿sí? Acá veo el chat. Muchas gracias acá a Isaí. Vimos el Cantar de Misil, la novela picaresca, tomando como representante esta última de la serie de Tormes. En efecto, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente. Quería acá, en la semana 4, a ver dónde está. Sí se puede visualizar, ¿cierto? Sí, Bien, quería que profesor. Sí, profesor. genial. Quería que veamos esta parte justamente. Me interesa bastante que ustedes, seguro la mayoría lo tiene, pero probablemente hay algunos que no, que distingan muy bien el panorama de dónde estamos. Estamos acá nuevamente, ¿sí? Estamos acá, en el periodo barroco. ¿Sí? Ya hemos visto el Renacimiento, ahora estamos en el barroco. Todo lo anterior fue hecho parte de la antigüedad. Es decir, el Renacimiento ya es parte de la modernidad. Les pregunto, les señalo esto también porque hay algunas dudas que a veces me plantean los estudiantes. Entre ellas, por ejemplo, en la vida y sueño de Calderón de la Barca me preguntaba una alumna, ¿qué ismos encontramos? ¿No? Y me preguntaba, ahí encontramos surrealismo, creacionismo, futurismo, y esto tiene que ver con que estaba trayendo a colación ismos vanguardistas, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí. A ver, vamos a colocar aquí, en este periodo, el periodo barroco. Los ismos vanguardistas están acá. Es decir, todavía no ha ocurrido. Entonces les comentaba de esto de los periodos, de estos cuatro ejes dentro de la literatura, porque vamos a ver nuevamente, vamos a repasar las historias de la literatura, pero en distintos ejes. Hemos visto la literatura universal, donde vemos principalmente, repito, la europea, ahorita estamos en española, estoy insistiendo con ello para que quede claro. Vamos a ver luego hispanoamericana y con hispanoamericana vamos a ver que no vamos a empezar de la misma forma en el periodo medieval, ¿no? Vamos a empezar más adelante, igualmente con peruana. Otra de las preguntas que me formularon es con respecto, me habían comentado, entonces cuando me preguntan estas dudas, me permite a mí también más o menos reconocer qué dudas tienen ustedes, qué dudas pueden presentar los demás. Por ejemplo, me dijeron, en el modernismo, eso me dijeron, eh, también vemos el ámbito del destino, ¿no? Pero en una cuestión mixta. Dije en el modernismo, pero todavía no hemos visto modernismo. El modernismo lo vamos a ver en el periodo hispanoamericano, le comenté. Y estaba confundiendo el término modernidad. Hay que tener mucho cuidado con este término, porque una cosa es la modernidad, ¿no? El periodo de la etapa. Una cuestión es la etapa moderna, ¿sí?
Otra cuestión es el modernismo como ismo literario que aparece a fines del siglo XIX, principio del siglo XX en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Un primer ismo que va a tener este continente americano. No confundamos el modernismo con el periodo moderno, con la etapa moderna, ¿sí? Asimismo, en filosofía, ustedes más adelante probablemente van a ver algo que se llama posmodernismo, que es otro campo, que ya no, que tiene que ver con el campo semántico de la filosofía. Modernismo, el campo semántico literario, y la etapa moderna, más bien campo semántico de la historia, si quieren. Hechas estas aclaraciones, chicos, no sé si tengan alguna duda hasta acá, es lo que vamos viendo hasta el momento. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, pues me gustaría que repasemos, veamos esta parte. Mm, Esta. Profesor, en el chat uno de mis compañeros dice, ¿qué hay del simbolismo o el naturalismo? Muchas gracias. Una vocecita que me ha preguntado, se me escapó el nombre, pero acá, y también muchas gracias, Gianfranco, por la pregunta. Ahorita estoy visualizándola. Em, ya, dice profesor, ¿y qué hay del simbolismo o el naturalismo? Bien, eso lo vemos, eso ya pasó. En el sentido de, ¿en qué sentido ya pasó? Vamos a ver, les repito, a ver, lo voy a explicar acá con el mapita. Hay que quedar claro, porque a veces mezclamos, ¿no? Porque hay tantos periodos que vamos y venimos, ¿no? No es como que, no es como que empezamos y terminamos. No, no, no. Es que empezamos y historia universal y llegamos hasta literatura del siglo XX, ¿sí? Eso terminamos hace la semana antepasada y después reiniciamos. ¡Ruac! ¿No? Hemos reiniciado, pero ya no literatura universal, sino como literatura española, desde el periodo medieval. Y vamos a seguir, a seguir. Y luego vamos a reiniciar nuevamente, pero ya no como literatura española, sino como literatura hispanoamericana. ¿No? Y después vamos a subir y luego vamos a reiniciar, pero ya no como literatura hispanoamericana, sino más bien vamos a revisar las obras de la literatura peruana. Ahorita estamos revisando las obras de la literatura española. La pregunta que me formula Gianfranco tiene que ver con el periodo de la historia literaria universal, ¿sí? Que es justo el mapa que está acá. Nosotros hemos visto romanticismo, ¿sí? Y vimos realismo. En romanticismo revisamos una obra prerromántica que es Las cuitas del joven Werther de Goethe. Y después revisamos en el realismo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿sí? En este periodo, si se dan cuenta, abajito, naturalismo, modernismo. El naturalismo, este periodo, el que está acá, es es un ismo que aparece a la par y posterior al realismo, que tiene mucho de realismo, pero es un, por ponerlo así, un realismo exagerado. ¿Sí? Como un realismo exagerado. Más que un realismo exagerado, es un realismo que intenta describir la realidad, pero desde la, desde la ciencia, describiendo el mundo de una forma en la que la literatura llegue a ser científica. Eso es lo que intentaba Solá, ¿no? Que es un ismo que no va a venir en tu examen de admisión, no está. ¿Sí? El simbolismo tampoco está. El simbolismo, sin embargo, va a permitir que se geste las vanguardias. ¿Sí? ¿Dónde está el simbolismo? Está acá, si te das cuenta. Bueno, está por acá. Creo que en este mapita lamentablemente no se encuentra. A ver, acá, acá se encuentra. Si te das cuenta, debería estar acá. ¿Ves naturalismo? Acá debería estar también. Justo a la par del realismo, a la par del naturalismo, por allí. Acá debería estar el simbolismo. Que justo, lo que pasa es que el realismo
es un ismo que está principalmente en la novela. El simbolismo es un ismo que se encuentra principalmente en la poesía. ¿Sí? Voy a ver en este mapita, si te percatas, bueno, etapa antigua, medieval, renacimiento, barroco. Etapa antigua, clásica, clasicismo, neoclasicismo. Ah, ya. Lo que pasa es que después de acá del barroco, esta flechita debería estar acá. Es lo que barroco, después sigue el neoclasicismo, después romanticismo, después realismo. No es tan después, no es como que está muriendo el neoclasicismo, aparece el romanticismo, está muriendo el romanticismo, aparece el realismo. El realismo, naturalismo aparece en pleno apogeo del realismo y a la par también aparece el simbolismo. ¿Sí? El simbolismo es hijo del parnasianismo. Todo esto del simbolismo y el parnasianismo son ismos, corrientes, movimientos literarios que no van a venir en el examen de admisión, ¿no? Por ese lado, estén tranquilos. Pero es importante que conozcamos de todos modos, ¿no? Que conozcamos, eh, porque nos puede permitir también reconocer mejor cuando veamos razonamiento verbal. En razonamiento verbal nos vienen preguntas de la parte histórica, la parte filosófica, la parte literaria, la parte científica, y mientras nosotros más vivamos de la cultura, más nos va a permitir desarrollar las preguntas, no solo del ámbito de razonamiento o habilidad verbal, perdón, o literatura o filosofía o cualquier otra disciplina o cualquier otro curso. Entonces es importante. Acuérdense que ustedes, sus cerebros no son un USB de 2 gigas, de 5 gigas, de 10 gigas, que a más información pues van a explotar y ya no calza más, sino que su cerebro se expande. Mientras más conocimiento, tu cerebro también va a permitir pues ampliarse más. Pero si tú lo reduces en una especie de temor que más, eh, por más conocimiento pues te puedes olvidar, entonces ya estás yendo mal. Creo que no, supongo yo que no eres de ese pensamiento. Entonces, el simbolismo es una corriente más bien poética que aparece en Francia. Lo catalogan más bien a Baudelaire como uno de los precursores del modernismo, y donde encontramos también a Verlaine, a Mallarmé, a Rimbaud, que son los poetas que van a estar dentro de los poetas decadentistas, ¿no? Que también lo conocen como el decadentismo, y de algún modo los precursores de la vanguardia, en especial Rimbaud, que va a incursionar en lo que se llama el verso libre, que para su momento es una revolución, chicos, porque la poesía, para hacer poesía, debía ser escrito en métrica. Que no sea escrito en métrica ya es rebelde, ¿no? Entonces, acá es donde aparece. Y es por ello, bueno, el modernismo también, el modernismo va a tomar al simbolismo, al parnasianismo, Rubén Darío va a tomar principalmente a estos eh, ismos para su poesía. Allí vamos a ampliar un poco más del parnasianismo y el simbolismo cuando veamos Hispanoamericana con Rubén Darío. Muchas gracias por su pregunta. No sé si haya quedado claro, tengan otra pregunta, por favor, yo feliz de resolverla en caso esté en mi mapa mental. Mapa mental del cerebro, por supuesto. Em, Bien, vamos a continuar. Colocar esto acá. Entonces, ya. Continuemos. Y quería resolver con ustedes haciendo un recuento rápido. Mm, a ver, a ver. Ya ver. ¿La métrica en el SIT es regular o irregular? Vamos, respondamos rápido para entrar ya una vez a la sesión de hoy. Eh, Como ya saben, yo lo que intento es siempre retomar con la clase última, porque según mi manual de latín que viene y mi profesora Gisper, en mis cursos de latín y griego allá en la universidad, una de las cuestiones que nos decía era que en la repetición también se permitía el conocimiento. Es de este modo que intento repetir, porque hay una clase y se nos olvida, se nos pasa, y más aún si no repasamos. Así que es una especie de recordatorio empezar por aquí, es decir,
El barroco, vamos a empezar la siguiente semana también con el barroco, enganchando con lo que viene, que va a ser Cervantes Saavedra, el barroco narrativo. Bien, el CIT, ¿métrica regular o irregular? ¿Qué dicen? A ver, con rima zona. Ah, ya que están respondiendo. Es que me había olvidado que ustedes son escritores del chat y no tanto del audio. Escritores del audio. Muchas gracias, Sofía, Janina, Isaí. En efecto, irregular con rima sonante. Muy bien. ¿Qué es una métrica irregular? Es decir, que un verso puede tener 10 sílabas métricas, el siguiente 12 sílabas métricas, el siguiente 14 sílabas métricas. No es una métrica regular. Una métrica regular es aquella que tiene siempre 12, 12, 12, 12, o si quieres 11, 11, 11, o si quieres 8, 8, 8. Una métrica irregular entonces. Y con rima asonante. ¿Qué es una rima asonante? ¿Alguno de ustedes podrá decirme, por favor? Bueno, en vista del silencio, el silencio perturbador. Una rima asonante es cuando los versos terminan, o mejor dicho, cuando las rimas, ¿sí? Se repitan solamente las vocales. El sonido de las rimas son únicamente de las vocales. A diferencia de una rima consonante, cuando el sonido son idénticas en consonantes y vocales. ¿Sí? Por ejemplo, acá encontramos rimas asonantes en lo que estamos viendo. Todos ya están dispuestos cuando el sí, así hubo hablado. Ado, mira, a, o. Los- las armas bien empuñadas, bien firmes en los caballos. A, o. Se repiten las vocales. A, o, 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 pero no se repiten las consonantes. Es D, E, Y, C, N, D. Acá sí, mira. Ado, si hubiera sido hubo hablado, bien dado. Hola, hola. Allí sí hubiera sido, esta es una rima consonante para que quede claro. Hablado, bien dado, ¿no? Si estuvieran únicamente los dos. Mira, grado también, ado. Entonces acá, bien dado, muy buen grado. Entonces se repite las vocales y las consonantes. Bien, ¿qué más? Está compuesto por tres cantares. Sí, está compuesto por tres cantares, cada uno con 33 capítulos. ¿Qué dicen? Un juglar llamado Perabat es el autor de la primera versión. No. El Perabat es más bien el que transcribió. La rima empleada de este cantar gesta es asonante, muy bien. Entonces, uno y cuatro. No hay cada uno con 33 capítulos. Acordémonos además que el Menéndez Pidal lo va a dividir en tres cantares, es decir, no siempre estaba para tres cantares. Vamos a continuar. No sé si. A ver, acá. Creo que así había. No, creo que no. Vamos a compartir. Hay como que detener, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Acá dice, en relación al fragmento, marca la alternativa que está completamente correcto. Uno de los temas desarrollados es, bueno, la lucha, la codicia, el clima, la recuperación. Acá, el botín de guerra. ¿Cuál es? Ah, ya, el clima de guerra santa entre cristianos y moros. Sí, acordémonos que más que una reconquista española, por entonces había una reconquista cristiana. Cristianos contra musulmanes. ¿Sí? Pues respecto al fragmento anterior, ya, verdadero o falso. ¿El azotar a las hijas de sí fue un acto de deshonra hacia él? Sí. ¿No? ¿Los hechos narrados generaron el reclamo del Cid al rey Alfonso? Sí. ¿El Cid se ufana de su ascenso social por su mérito social? No. ¿El amor a la familia surge debido al destierro de las hijas del Cid? Sí. ¿El amor de la familia surge? No. El Cid siempre tuvo ese amor a la familia. Sí.
hay acá. ¿Qué tipo de estrofa es esta? ¿Cuál es la forma poética empleada? Sí. ¿Es una? Vamos acá. ¿Seguro bien escrito? No, no escrito. ¿Ante qué tipo Una lira, en efecto, Fabián. Estamos ante una lira. ¿Qué es una lira? Esa sería la pregunta. Una lira es una composición poética de 5 versos, en la que se combinan heptasílabos y endecasílabos. Mira, acá hay por 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un heptasílabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un endecasílabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un heptasílabo, acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro heptasílabo y acá otro endecasílabo. Entonces, heptasílabo, endecasílabo el segundo y endecasílabo al final. La misma estructura, ojo. Y también las rimas son consonantes. Fíjense, usa, usa. La primera con la tercera y la segunda con la cuarta y la quinta. Ante, ante, ante. Esta es una rima consonante, mira. Consonante, dicho sea de paso, rima con ante, ante, cual forma de rima consonante. ¿Sí? Estas son rimas consonantes, muy distintas a las rimas asonantes que hemos visto acá, ¿no? Carrión, O-N, Y-O, O-N, o bueno, acá mira, pareciera, ¿no? Os, pero son rimas asonantes de métrica irregular. Acá no, hay una rima consonante. Bueno, es una lista. Un soneto, ¿quién me dice? Un soneto está compuesto de, vamos, ¿de qué está compuesto un soneto? Un soneto está compuesto de 2 cuartetos y 2 tercetos en rima consonante de métrica endecasílabo. No se vayan a olvidar, o sea, 11 sílabas métricas, 2 cuartetos, 2 tercetos. Sí, ya, vamos, vamos. Dice acá, me han preguntado también de la diferencia entre Beatus Sile, tenían por allí, y el lugar ameno. Eso me formularon esa pregunta en las consultas académicas. Dice, cerca del Tajo en Soledad Amena, de verdes sauces hay una espesura, toda la yedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura, y así teje arriba y encadena que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. ¿Qué es esta? ¿Qué tema? ¿Qué tópico renacentista? ¿Qué tópico renacentista será, chicos? Que nos dice Roberta, Ariana, Efraín, Fátima, Janina y todos los demás. La D dice, un lugar ameno. En efecto, un lugar ameno. ¿Qué dice la D? La D dice lugar ameno. Locus amenus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre locus amenus y beatus ile? ¿Ambos se refieren a la naturaleza o no? Locus amenus y beatus ile se refieren a la naturaleza, ¿sí o no? En efecto. En efecto, tanto locus amenus como beatus iles se refieren a la naturaleza. La diferencia estriba en que locus amenus tú estás en el picnic. Voy a utilizar esto, no es preciso, pero para actualizarla, digamos, es tú visitando, yendo de picnic, ¿no? En un lugar, o estás allí en la chacra o en el campo de tu familia, o simplemente estás de paseo. El locus amenus, estás allí. El Beatus Sili sería tú regresando a casa y tienes que ponerte a estudiar o trabajar y de pronto recuerdas ese lugar ameno, pero lo recuerdas de la nostalgia.
ese recordar desde la nostalgia, desde la añoranza, ¿no? El ver a la naturaleza como ese campo de sosiego, de tranquilidad que tú no tienes en la urbe, que tú no cuentas eh, aquí, pues ese sería Beatus Ile. Entonces, en Beatus Ile hay una añoranza o nostalgia por la naturaleza. En Locus Amenus más bien hay un estar bien porque estás en la propia naturaleza. ¿Ya claro la diferencia? Sí, Vamos a ver. profesor. Bien. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos. ¿Qué característica de la narrativa picaresca? Bueno, acá se refiere más bien al uso de la primera persona, ¿no? La forma narrativa autobiográfica. Respecto al Lazarillo de Tormes, esta novela está compuesta por un prólogo y 7 tratados, verdadero, ¿no? El amo a quien Lázaro llega a estimar ¿es el capellán? No, ¿no? Es ¿a quién llega a estimar sobre todo? Al escudero, no se olviden. Lázaro se casa con la criada de la Silvestre de Toledo. Está bien. Lázaro, el protagonista, nace a orillas del río Tajo, no, a orillas del río Tormes. Aprende con el ciego a desenvolverse como pícaro, en efecto. Antes de conocer al ciego, Lázaro era un pan de Dios. No era un pícaro, era alguien inocente, ingenuo. No había sido pisoteado por la vida. Era como yo antes de trabajar lejos de mi casa. Les contaría una anécdota, pero no el tiempo apremia, así que vamos a continuar. Em, ya. Acá en la obra hay una marcada crítica sobre los clérigos, escuderos, bulderos, que los retrata como glotones falsos y mezquinos, sí, la era. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos concierne hoy, salvo tengan alguna duda. Si no, pues vamos a continuar. Esta es la obra que nos concierne. Yo no la leí en esta edición, la leí en otra edición que lamentablemente la presté y pues nunca me la devolvieron. Así que si alguien está por allí y me debe el libro, pues... Por eso es una de las razones por la que no presto el libro ahora. Antes sí prestaba porque me gustaba que la gente lea. Toma, toma, toma. Y es así que he perdido varios libros. Cien años de soledad, La vida de sueño, em, de Germán Gis, de libros de filosofía. ¿Puedo dar un ejemplo de Gatu Sile, por favor? Me dice Andrea Sameli. Bueno, no tengo en mi cabeza un poema de Beatus Sile, pero bueno, voy a traer acá. Total, estamos en las redes. Yo puedo inventarme ahorita pero prefiero que, a ver, voy a traer acá. La famosa de Fray Luis de León, ¿no? Voy a traerla en imagen, así de frente. Qué descansada la vida, mira, esta, hermoso. Acá de Fray Luis de León, ¿yo? Y vamos a colocarlo acá. Muchas gracias. Hagan sus preguntas, chicos, no se queden con las dudas, y no solo con respecto a mi curso, sino con todos los cursos, por supuesto. Y es más fácil acá, ¿no? Por ejemplo, si son tímidos, que era mi caso, por ejemplo, me hubiera costado, pero tienen la posibilidad de escribir, por último, ¿no? Yo prefiero que hablen, prefiero escucharlos. Acá, mira. Mira, pero acá había, ahora que me acuerdo, ¿no? Acá, ¿no? Qué descansada vida.
la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el nevío, a vuestra alma reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Vamos a compararlo con el locus amenus. Destino, carpe diem, locus amenus. Miren, la hilo, corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por árboles caminas. Y voy a continuar ya improvisando. Eh, árboles que cantan silencios furtivos, montañas que abrazan mis ojos, no, 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 montañas que abrazan, sí, mis ojos deleitosos. Naturaleza que me ama, naturaleza que da vida. Ese sería locus ameno, ¿no? Árboles que estoy mirando en ellas, me siento en paz, tranquilo, pero estoy inmerso en la naturaleza. Yo estoy allí sentado, acá estoy sentado en la naturaleza, en el locus amenus. A diferencia del Beatus Sile, en el Beatus Sile yo miro a lo lejos a la naturaleza, porque yo ya me encuentro en la urbe. Hay que acordar, esto tiene que ver, el Beatus Sile es la consecuencia del, mm, la consecuencia de lo que se está gestando en ese momento. ¿Y qué es lo que se está gestando? Están haciendo una nueva forma de vida, que hoy en día ya la tenemos, ¿no? Esta nueva forma de vida es la que con el tiempo van a reemplazar las alarmas chirrídeas perdón, van a reemplazar el canto de los gallos como despertador por alarmas con sonidos chirriantes para despertar. Es decir, el Beatus Sile es el momento, tenemos que tener en cuenta que algo que se está gestando es el comercio, los banqueros, ¿no? El mercantilismo, el germen del capitalismo. ¿Y cuál es ese germen del capitalismo? Es la bulla, el comercio. Vamos a actualizarlo, ¿no? 2 soles, ¿no? Tú en tu barrio, tú por tu casa o acá en Lima habrás escuchado de todos modos, ¿no? A 2 soles el kilo de papaya. La vez pasada estaba conversando con un amigo y me decía, y él bajó justo en Caquetá, no, no, que estoy hablando, en Gamarra, en el tren. Estábamos conversando todo bien y hasta que baja en Gamarra y de pronto, ¿no? Una bulla tremenda. Dice, wow, todo el mundo gritando por acá, vendiendo, el mundanal ruido. Tú cuando vas a la naturaleza, el, entre comillas, mundanal ruido no existe para empezar. Lo que existe es el canto de las aves, lo que existe es el canto de los vientos, el movimiento de los árboles, el sonido maravilloso del agua que corre. No está el mundanal ruido. Por eso el verso mundanal ruido se entiende en este periodo, en el Renacimiento, cuando se está gestando el mercantilismo, el comercio, la bulla, el desorden, el caos que vamos a vivir hoy, ¿no? Que es el origen del capitalismo, el origen de este nuevo sistema, ¿no? Entonces, este hombre que ve que su campo, su ciudad, su naturaleza se está transformando, extraña ese tiempo anterior, ¿no? Y además ya ahora está situado en la urbe, en los burgos, y ya no en el ámbito del campo, por lo tanto extraña, que descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue escondida, ¿no? Y sigue escondida, senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Los sabios son aquellos que están en el campo, o monte, o fuente, o río, o secreto, seguro, deleitoso, roto casi el navío. Diferencia, repito, el locus amenus, que tú estás ahí. Por eso actualizaba, decía un poco esto de locus amenus sería tú en tus vacaciones o tú viviendo en la tierra de tus familiares, de tus abuelos. Y el Beatus Ile sería tú en Lima extrañando a la naturaleza, extrañando la tierra de tus abuelos. Mira, ya estaba tranquila, podía ir a sacar leche de la vaca, ¿no? Estoy imaginando, ¿no? Eh,
podía descansar, pues me levantaba muy temprano, iba a traer la leña. En cambio acá tengo que levantarme temprano para salir en una congestión que nunca acaba, ir de mi casa hasta el lugar de mi estudio durante 2 horas, después regresar otras 2 horas, y por eso qué descansada vida, las que viven en la naturaleza, las que están entre el alma de reposo, que huyen del mar tempestuoso de esta bulla. Sí, espero que tanto para Andrea como para los demás, si todavía presentaban dudas, haya quedado más claro. Andrea, ¿quedó más claro? Genial, Andrea Sameli. Bien, ahora sí, salvo presenten otra duda. Genial, genial. Y llegamos acá. Y quiero empezar esta clase con esta imagen. Este es el barroco. Les tengo una noticia clara y fuerte. Estás muriendo. Y sonrío, ¿no? Este es más o menos así. Estoy parafraseando unos versos de un poeta peruano, ¿no? Entonces, estos versos de este poeta peruano representan de algún modo lo que se da en el barroco. El Renacimiento y el barroco es una consecuencia, o más que una consecuencia, el tránsito que viene desde el Renacimiento. El barroco entonces es lo que viene. Se dice que el barroco es la oposición al Renacimiento. Diríamos que el barroco es la oscuridad, el Renacimiento es la luz. Voy a traer a colación, porque ya hemos visto este periodo, por eso ya les he dicho, ya hemos visto en literatura universal estos periodos, lo estamos retomando, pero ahora ya para ver más bien la literatura española. De todos modos, vista de que hemos hecho esta partecita, voy a traer acá, creo que era esta, acá, creo que esto. Esto. El Renacimiento es la luz, el barroco es la oscuridad. Por supuesto, en todo plano genérico, uno es un tanto exagerado, no es del todo así que el barroco es la oscuridad y el Renacimiento es la luz, ¿no? Obviamente hay contrastes, hay tonalidades, pero como un esquema está bien. En el Renacimiento se da la reforma, ¿no? ¿Nos acordamos? La reforma es pues el momento eh, en que Lutero nos señala, esto ya lo hemos visto en su momento, para la tercera semana, estamos recordando, Lutero señala en la Reforma que podemos acercarnos a Dios sin necesidad de la iglesia. Eso va a ser terrible, por eso en el barroco va a haber una contrarreforma. La iglesia es necesario para acercarte a Dios. Por supuesto, en la Reforma, esto va a hacer que la iglesia pierda poder, ¿no? Pero por otro lado, cuando estamos en el Renacimiento, estamos en el antropocentrismo, habíamos dicho, ¿no? La razón, la armonía, la simetría, el hombre, la línea, el orden. En cambio, en el barroco nos encontramos ante lo sinuoso, la inestabilidad, lo pasajero, lo dinámico, la posición. Por eso comenzaba este periodo del barroco con esto, que es fundamental. Tú te vas a morir. Que suena a palabras que diría Heidegger, el filósofo existencialista del siglo XX. Esto es fundamental porque va a permitirte a ti reconocer que eres finito y por lo tanto vas a tratar de hacer tu vida algo más llevadero. Vamos entonces ahora sí con las características del barroco. Entre ellos está este recuerdo. Mira, un cráneo. Esta es una pintura de David Bailey, ¿no? El autorretrato con símbolos de vanitas, vanitas, entendido como vanidad, la vanidad del existir. Y- Pero bien, vamos acá entonces, siglo de oro español.
Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII. En el Renacimiento, pues hemos visto églogas de Garcilaso de la Vega, el Lazarillo de Tormes, escritor anónimo. En el siglo XVII vamos a revisar dentro del barroco pues a dos obras fundamentales, no solo en el ámbito literario, sino también en el ámbito cultural, ámbito filosófico, ámbito de tu vida, que es La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Acá, como les había comentado, se encuentra La vida y sueño y en este otro libro se halla Don Quijote de la Mancha. Acá en esta edición tengo tanto las dos obras de ese periodo, que es La vida y sueño y Fuente Ovejuna. La primera, por supuesto, de Pedro Calderón de la Barca y el otro de Lope de Vega, ¿no? Félix Lope de Vega. Fue una corriente artística, se expresó en todos los órdenes del arte, la literatura, la pintura, la arquitectura, por supuesto, la música. En la música teníamos al gran Bach, ¿no? Escuchen a Bach, acá sería genial que Bach esté sonando, ¿no? Em, en la arquitectura, esta es una obra, eso es una iglesia española donde el barroco se dio de forma, mira, acá está, se dio de una forma extraordinaria, fue en la cultura española. Soy alguien que me encanta mucho pues todas las artes. Acá tenemos una pintura de Velázquez, no sé si se dan cuenta, pero en la arquitectura española está lo sinuoso. Ya, en el Renacimiento nos hallábamos ante lo simétrico, lo no tan recargado. En el barroco encontramos por eso a Quevedo y a Góngora, con el conceptismo y el culteranismo. Vamos ahí. Características: destaca el estilo recargado y retorcimiento formal, en literatura el uso de la metáfora y el hiperbatón. Acordémonos que la metáfora es una figura que consiste en la sustitución de símbolos y el hiperbatón en la alteración del orden usual de las oraciones. En lugar de decir, mm, veo tus ojos, veo tus ojos con dulzura, diría, con dulzura tus ojos veo. ¿Mm? Eso ya le da otro sonido, ¿cierto? Acá estamos en el ámbito cotidiano. Veo tus ojos con dulzura tus ojos veo. Eso ya en el ámbito poético del barroco, ojo. Digo, hago esta aclaración del barroco sobre todo para los intentos de poeta como yo, que cuando empiezan suelen ser muy barrocos, porque entienden pues que la literatura es esto, ¿no? Esto es recargado, con el uso recargado de metáforas y de hiperbatón, y que no. No vayan por ese camino, tengan cuidado para los escritores que me escuchan. Eh, Incorporan ya alusiones mitológicas, esa, por ejemplo, es su parte renacentista y la parte que toma a lo neoclásico. Si nosotros entendemos en realidad tanto el Renacimiento, el Barroco y el neoclasicismo, es una época neoclásica, es decir, estos tres periodos de algún modo toman el clasicismo griego, la etapa clásica de Grecia. La retoman, no solo el Renacimiento, también el Barroco y también el neoclásico, el neoclasicismo, ¿no? Estas tres la toman el ámbito mitológico griego. Obviamente no en todo, por ejemplo, en su arquitectura no. La arquitectura es una arquitectura barroca, en el Renacimiento sí es una arquitectura que retoma los estilos del clasicismo antiguo. Evidencia un gran dinamismo que equivale a la inestabilidad. Esta inestabilidad, mira, es curioso porque si me pongo trágico, les digo que ustedes pues son unos cadáveres viendo a otro cadáver, ¿no? Eh, somos, es importante ello justamente porque demuestra, evidencia lo inestable.
que es el ser humano, no solo en sus decisiones, sino también en su vida. ¿No? El hombre es concebido como un ser inconstante, de vida pasajera, cuyo final es la muerte. ¿No? Y esto tiene que ver, por supuesto, con un periodo de crisis. Acordémonos que estamos ante el periodo de Felipe II en España, hay un periodo de crisis, ocurre esto de la contrarreforma y en esta contrarreforma se empieza a crearse lo que es conocido como la Santa Inquisición, se crea el Índex, donde están los libros prohibidos. Es una época en la que se intenta frenar la ciencia, está penado, ¿no? La iglesia quiere retomar el poder. Y en este intento de retomar el poder, por supuesto, también ocurre la guerra de los 30 años, que es básicamente la guerra de católicos versus protestantes. 30 años en los que los reyes empiezan a, mm, ¿cuál sería la palabra? Invertir, esa es la palabra que buscaba. Empiezan a invertir en guerras y no en su pueblo. Por lo tanto, el pueblo empieza más bien a morirse de hambre, de enfermedades, pestes, por lo que es un periodo pesimista, eh, escéptico, y donde te das cuenta que hoy estás vivo y mañana puede que ya no. Por eso este periodo recargado entre contrastes, entre la luz y la sombra. Si se percatan, la pintura no solo lleva un cráneo acá, está rodeado de oscuridad. Acá es donde ya se ha generado, porque esto de la pintura de luces y sombras no siempre ha habido, pero acá yo creo que si no hubiese habido, lo hubieran inventado de todos modos. Está el contraste de ficción y realidad, de sueño de sueño y realidad, de apariencia eh, y verdad, ¿no? De luz y oscuridad, de vida y muerte, realidad, ficción, locura, cordura. Tenemos ahí a Vallejo, voy a decir, a Quijote y Sancho. Realidad y ficción, tenemos estos dos planos en los que se inserta mm, Segismundo, la vida y la muerte, donde tenemos a Hamlet, por ejemplo, en la literatura inglesa, eh, ser o no ser. De ahí el dilema, ¿eres o no eres? ¿No? Pero no desde esta pregunta cómica, cómica es decir mucho, ¿no? Esta pregunta vacua que la hacen desde el chiste en el internet, sino es la pregunta real. ¿Eres realmente? ¿Existe realmente? ¿Qué es aquello que a ti te permite saber que realmente estás existiendo? Entonces, el barroco es este periodo donde, ¿no? Te enfrentas a esta realidad que no sabes, como en el cuento de Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares, si eres una realidad o eres un sueño. Puede que seas el sueño de una otra persona que te está soñando. Esa persona que te está soñando también sea el sueño de otro. Entonces, estamos ahí. La vida es una representación, por lo tanto, no hay distinción entre la realidad y la ficción. Les voy a contar, como preludio de La vida es sueño, un cuento de Jorge Luis Borges, poeta, escritor argentino del siglo XX. Eh, Se lo conoce también como uno de los precursores de lo que va a ser el boom. ¿No? Pero bien, esto como paréntesis. Acordémonos, acá nuevamente le traigo esta imagen, ¿no? Retratando simbólicamente que tú eres él, pero tú también eres él. Tú imagínate siempre estar al lado de tu muerte, ¿no? ¿Qué te va a permitir ello? Ser consciente de que eres finito, ser consciente de que, oye, estoy perdiendo, estoy malgastando lo único que tengo. Y en crisis económica, crisis política, le decía crisis social, crisis demográfica, crisis moral, contexto histórico, social, cultural, esplendor cultural, siglo de oro español. El contraste es fundamental acá, por eso en la poesía se da bastante la antítesis, ¿no? Se da bastante esta cuestión, no tanto el oxímoron, pero sí la antítesis principalmente. El poeta quiere demostrar su erudición, la importancia de la forma,
lenguaje rebuscado, figuras retóricas, acordémonos a Góngora y Quevedo, principalmente, relacionados con la forma, el hiperbatón, el encabalgamiento, la aliteración, metáforas complicadas, cultismos, referencias mitológicas. Eso con respecto al culteranismo, ¿no? Encabalgamiento, acordémonos que es, bueno, es un recurso poético que se solía utilizar en ese entonces y se suele utilizar también los poetas cuando están empezando, ¿no? Hoy en día, por supuesto, esos recursos ya no se usan, se evitan más bien porque fueron muy usados por entonces. En Góngora, por ejemplo, podemos encontrar Dulce Mirada y también en Becker más adelante. Pero que tú lo encuentres acá en siglo XXI, 2024, Dulce Mirada, pues es el suicidio ya. No se puede seguir escribiendo así. Pero bien, conceptismo, el poeta quiere demostrar su ingenio, ¿no? Importancia del contenido, figuras, juegos de palabras, figuras retóricas, ¿no? Relacionadas con el significado, la metonimia, el oxímoron, las comparaciones, ¿no? Las metáforas ingeniosas, los neologismos. En el culteranismo, pues teníamos a Luis de Góngora y en el concentrismo, pues a Francisco de Quevedo, un gran jugador del lenguaje. Acá, más bien, Luis de Góngora, un gran rebuscador de las palabras para hacer metáforas complejas. Teatro barroco, pues profesionalización y comercialización, ¿no? Corrales de comedia, espectáculo popular. Hay que tener en cuenta que en el teatro barroco español, donde se va a retratar estas obras, van a ser en corrales. ¿Qué son los corrales? No son estos corrales de animales, como podrían pensar, sino más bien lugares, ¿no? Acuérdense de estas casonas donde hay patios grandes y en esos patios, pues, trataban de posicionar para que puedan representar. El teatro, dicho sea de paso, acaba de nacer en la iglesia, donde se van a representar principalmente autos sacramentales para tratar de educar a la población. Em, Lope de Vega, revaloración del teatro, arte nuevo de hacer comedia. Cuando hablamos de comedia, acordémonos que estamos hablando del drama. Lo que pasa es que en ese entonces van a llamar a las obras de teatro a todas, sin excepción, comedias. Y no se va a tener el nombre de drama, que es lo que hoy conocemos, esta mezcla de tragedia y comedia. Eso es el drama, que es otra especie del género dramático. Acordemos las especies del género dramático, pues la tragedia, la comedia, el drama principales, que es el drama, pues la mezcla de tragedia y comedia. Esa mezcla de tragedia y comedia son las que principalmente llamaban comedias aquí. En realidad todo lo que se hacía en teatro, ¿no? Rechaza las unidades aristotélicas de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción, división en tres actos, en tres jornadas, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, mezcla de tragedia y comedia y principalmente un color nacional. Eso sobre todo, por supuesto, en Lope de Vega. Bueno, acá ya está la imagen que le recuerda de que son mortales, de que van a morir. Características del siglo de oro, ¿no? Se diferencia el teatro clásico grecolatino porque mezcla lo trágico y lo cómico, a diferencia del teatro grecolatino, lo trágico pues era trágico y lo cómico era cómico. En la tragedia tenemos a Sófocles, Eurípides, a Esquilo, en lo cómico tenemos principalmente a Aristófanes. Pero no es que cuando Aristófanes escribió su comedia, combinó lo trágico con lo cómico. O cuando Eurípides o Esquilo o Sófocles escribieron su tragedia, lo combinaron con lo cómico. Eran, Era imposible que en esas obras de la tragedia pues haya un personaje cómico. Esto se da acá y tiene que ver, por supuesto, con la idiosincrasia española también. Otorga mayor realismo a las obras, ¿no? Es decir, ya no está tanto el plano fantástico, o más que fantástico, que no sería mitológico, de qué hay en el teatro greco-latino, en el que se puede utilizar.
entre otros recursos, el Deus Machine. ¿Qué es el Deus Machine? El Dios que aparece como una máquina para em, algunas eventualidades y con ello terminar y cerrar las obras de teatro en el teatro clásico grecolatino. ¿Sí? ¿Qué es el teatro clásico grecolatino? El teatro clásico de Grecia, de la Grecia antigua, no lo vamos a confundir. ¿Sí? Así que atentos. Em, algo iba a comentar, bueno, se me escapó. Busca el deleite del espectador, es decir, busca su finalidad es que el entretenimiento. ¿Sí? Por supuesto, principalmente, no era el único. Se dirige a un público socialmente heterogéneo, es decir, de diversas clases sociales, ¿no? Que se reunían en los corrales de comedias. Recurre al suspenso, acordémonos que si busca el deleite, el suspenso es fundamental. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, lo vuelven a encerrar a Segismundo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Acuérdense que no tiene educación. Bueno, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, donde el mayor bien es pequeño, que toda vida es sueño y los sueños sueños son. No puede ser, Segismundo. ¿Qué va a pasar? No, recurre al suspenso. Está escrito en verso, destaca el octosílabo. Acordémonos, destaca no significa que sea escrito únicamente en octosílabo, en versos de 8 sílabas métricas, ojo. Trata temas variados, mitológicos, históricos, etcétera. La acción es más importante que los personajes. Emplea personajes tipo destaca el gracioso. El gracioso. En la vida de sueño vamos a ver principalmente pues a Clarín. Tendencias y representantes. Tenemos a Fleck, al Gran, al Fénix, al Félix López de Vega, gran escritor, gran dramaturgo en sentido estricto, que recurre más bien al nacionalismo, tiene una riqueza inventiva, popularidad, temas de la leyenda, de la historia de España, Y por el otro lado tenemos el teatro cortesano, con Pedro Calderón de la Barca, quien es al que vamos a referirnos ahora, ¿no? Eh, uso de mayor realismo, espíritu reflexivo y filosófico, tendencia a la idealización y lo alegórico, hay una perfección en lo formal y en la técnica. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? Vamos a ver. Un tópico. Bueno, en sentido estricto, Luis Abraham, al futuro, no, hay un tópico que se refiere a aprovechar más bien el presente, ¿no? Que es el carpe diem. Eh, el carpe diem, pues, es el tópico mm, en el que nosotros vemos la necesidad de aprovechar el momento. Que en sentido estricto es aprovechar la juventud, ¿no? Ojo, eso como tópico renacentista, pero curiosamente en el barroco no está precisamente ese tópico, pero de algún modo implícitamente podría estar, porque es aprovecha la juventud porque te vas a morir, vas a ser viejo, si es que no mueres antes. Profesor, ¿a qué se refiere que dentro del periodo barroco el hombre es un ser inconstante? A dos hechos fundamentales. Uno, con respecto ya les había comentado, al hecho de mm, que no, las decisiones que tomas hoy no son precisamente las decisiones que tomes mañana. ¿Se acuerdan a Romeo? Romeo tiene alguna característica de lo barroco. Acordémonos que William Shakespeare está en un tránsito de lo renacentista a lo barroco. ¿Cómo es eso? Y dentro de esa característica de lo barroco, tenemos a un Romeo que está profundamente enamorado de Rosalía, y no de Julieta, ¿no? Y no de Julieta, ¿sí? Sino más bien am, de
de Rosalía, bueno, pero conoce a Julieta y se enamora de Julieta. El amor que sentía por Rosalía se sumó, ya se escapó, ya no está. ¿Un ser inconstante o no es un ser inconstante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cierto? Un ser inconstante, en efecto. Sí, este ser inconstante es el hombre, pero no únicamente en esta inconstancia, ¿sí? Sino también en el sentido eh, de la vida, ¿no? En qué sentido de la vida? Hoy estás y mañana probablemente no, ¿sí? Cabe otra pregunta, dice profesor, ¿qué, ¿por qué se dice que en la comedia española la acción tiene mayor? Mira, a ver, dame un momento, a compartir el PDF justo de la vida de sueño. Ustedes me dicen, a ver dónde está, creo que es este. Sí, creo que es este. Ah, mira, ¿les parece? Vamos a leer un poquito de esto. Drama. Y em, simplemente se refiere que la acción, es decir, los personajes que actúen, eso, la acción de los personajes, es más importante que el propio diálogo, en otras palabras. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahorita acá. Voy a bajar. eh, mm, ahí está. El auge del teatro. Ya, a ver. Mira, acá llegamos. No sé si hay algún voluntario para que pueda leer. Salen en lo alto, mira, los personajes. Y entrando acá al drama. Rosaura, la dama, príncipe Segismundo, Clotaldo el viejo, Estrella la infanta, Clarín el gracioso, Basilio rey de Polonia, Astolfo infante, los guardias, los soldados y los músicos. Bien, ¿habrá alguien que pueda leer? En un monte. Salen en lo alto de un monte Rosaura. Se puede leer en hábito de hombre, de camino y en representado. Profesor, Representa. una consulta. ¿Estaba compartiendo pantalla? Así, no, no se logra visualizar. No, no se logra visualizar. Ah, rayos. Ya, pensé que. Muchas gracias, más bien. Se estaba compartiendo. Por eso Ahora sí se observa, profesor. muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Fabián, también. Ya bien, estaba justamente compartiendo esta parte de. A ver, no sé si alguien quiera leer, por favor. Mm, Nadie por ahí. A ver, a ver. Hola, hola. ¿Algún voluntario?
Creo que nadie, así que ya voy a leer yo. Mire, como les comentaba, acá están los personajes y empieza, son tres jornadas, ¿no? Son tres jornadas. Hipogrifo violento, corriste parejas con el viento. No puede ser, no sé, no se nota esto. Donde rayos sin llama. ¿Por qué? Entonces está así, creo que sí. Y es una bonita edición. Y ya justamente les quería leer esta parte. Miren. Sí, el barroco es un concepto histórico que define una época compleja nacida después del Renacimiento y que se prolonga hasta el siglo XVIII. Su periodo de máximo apogeo podemos ceñirlo a dos fechas claves. Miren esto. 1598, muerte de Felipe II, y 1681, fallecimiento de Calderón de la Barca. Más o menos ahí puede ser dado pues el barroco español. Los orígenes del barroco hay que buscarlos en el Renacimiento español y más concretamente en el reinado de Carlos V, 1517-1566. Ya saben que ahora este ya no se tilda, ¿sí? Ya no se tilda la E en este. Este, impulsado por razones hereditarias y por una exagerada ambición, intenta hacer de España la mayor potencia del mundo y del catolicismo, la primera de las religiones, resucitando las viejas formas clásicas de gobierno, se corona emperador y pretende aunar en su mando la unidad religiosa y militar. En su empeño por extender la idea imperial, Carlos V esquilma los recursos económicos en guerras sin fin y tiene que recurrir a los banqueros alemanes para hacer frente a los cuantiosos gastos. Bien, eso era lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Uy, entonces, vamos acá. Uy, no se ve esto. Allá. Mayor representante del teatro barroco de tendencia cortesana del siglo de oro, autor de 120 comedias. 1600-1681. Una de sus más obras más famosas y más reconocidas y de mayor logro, pues es La vida es sueño. No se ve. Un ratito. Ustedes pueden ver. No, no. Estoy actualizándolo. Mientras se actualiza, acordémonos que tanto Fuenteovejuna como La vida es sueño está compuesto por tres jornadas. ¿Sí? También son libros más o menos pequeños. Ustedes pueden terminar de leer en unas horitas. Y empieza así. ¿Y qué pasó? No puede ser. A ver, un momento, chicos. Mm, mm, mm. Ya, sí se. Ya voy a volver a compartir. Y acá está. Reos formales, género dramático, especie de drama filosófico, versos principalmente octosílabos, de una rima consonante, tres jornadas, carácter alegórico, lenguaje culto, estilo solemne. Bien, género dramático ya sabemos, las tres especies, los tres géneros, épico, lírico, dramático. Lo dramático es el teatro. Especie, sí es un drama filosófico, un drama que combina pues la comedia y la tragedia. Eso es un drama, ¿sí? Versos octosílabos, acá sería, ¿no? En realidad predominan octosílabos. Eso sería lo más. mm, ay, ¿qué pasó acá? Octosílabos predominan. Esa sería una especie de hiperbatón, dicho sea de paso. Em, es decir, los octosílabos no son los únicos tipos de versos. Jornadas, tres jornadas, es decir, tres partes. Qué es alegórico? ¿Alguien sabe lo que es alegórico? ¿A qué llamamos lo alegórico? Ustedes habrán escuchado probablemente en una de las clases de filosofía
La alegoría de la caverna. Hola, hola. Ah, me había olvidado que ustedes son de escribir. Bueno, no han escrito nada tampoco. A ver, a ver. Hola, Luis Abraham. Bueno, Luis Abraham, Isaí, Fátima, sí, los que están acá en mi primera pantalla son los que siempre suelen comentar, pero Creo que la alegoría de la caverna es de un libro de Platón, ¿no, profe? sí, es una justamente algo alegórico. Un relato que representa. Ah, muy bien, Sofía, lo máximo. Sí, en el libro de Platón, muy bien. Abraham creo que me había dicho. El libro de Platón, en el libro La República de Platón. Una alegoría, como bien señala Fernanda Sofía, eh, quien está agarrando a una jirafita, es un relato, un cuento, una historia que intenta pues representar algo con esa historia. Por ejemplo, hemos tenido en la alegoría de la caverna de Platón, cuenta que un hombre, que desde niños nosotros hemos sido encadenados frente a una caverna y en la que para nosotros esa pared que vemos al frente es nuestra única realidad. Y en esa única realidad, atrás, como estamos encadenados y no podemos ni siquiera girar la cabeza, hay unos hombres que con un fuego permiten pasar unos muñequitos de tal forma que las sombras que proyectan estos títeres, esta suerte de títeres, son las sombras que los hombres que están encadenados ven. Como es lo único que han visto durante toda su vida, esas sombras será su realidad, la única realidad. Dicho sea de paso, esta alegoría de la caverna también nos permite de algún modo mm, representar la alegoría que es la vida y sueño. Diríamos, para concatenar con la vida y sueño, que lo que ellos ven es su realidad, pero en realidad no saben que eso es parte de su sueño. La realidad es otra. Hay un hombre que se despierta, perdón, que se desencadena. Y este hombre que se desencadena, estoy contando, ojo, la alegoría de la caverna de Platón, para que me entiendan que es una alegoría. Y sobre todo, y estoy repitiendo que estoy contando la alegoría de la caverna de Platón para aquellos que a veces se van y de pronto vienen y dicen, ya está contando la vida de sueño. No, no, todavía no. Este hombre sale de la caverna, se desencadena y de pronto se enceguece sus ojos a partir de ese fuego que ve. Y se percata que la realidad que él siempre creyó que era la realidad, que era esa pared que proyectaba sombras, no era sino más que una copia o unas sombras de la verdadera realidad. Sigue subiendo y ve una luz. Va hacia esa luz y de pronto cuando sale, ya se imaginarán la sorpresa. Tiene al mundo total y la realidad es otra. Un mundo gigantesco donde hay un sol gigantesco y donde él se va a quedar enceguecido durante horas. Cuando ya puede por fin contemplar la realidad y no las sombras, él tiene dos opciones, la de irse caminando, la de volver y participar de esa verdad a los demás, a sus demás compañeros. Es por ello que él vuelve, llega a sus compañeros y a sus compañeros les comenta que lo que están viendo, presenciando, no es la realidad. Oye, no es la realidad esa. La realidad está detrás. Des- Voy a desencadenarte para que puedas contemplar la verdadera realidad y no las sombras.
Por supuesto, los hombres no quieren. Dice, ¿qué ha pasado? O sea, te has ido y te has vuelto un loco. ¿Cómo que la realidad no exista? Desde pequeños sabemos que esto que estamos viendo es la realidad. Los hombres amenazan a este hombre que había sido liberado con que si los toca, los van a matar. Esta, por ejemplo, es una alegoría. Es una alegoría, como muy bien lo señaló Sofía, un relato que puede representar algo diferente. ¿Qué puede representar este relato? En boca de Platón representa más o menos dos cosas. Uno, puede representar muchas cosas, dicho sea de paso, muchas historias, se puede interpretar de diversas formas. Entre ellas es que ese hombre que se desencadenó era Sócrates. Y Sócrates sale de la caverna y puede contemplar el mundo real, que sería el mundo de las ideas. Lo que habían estado contemplando todos y el mismo Sócrates desde chiquito, pues era nada más que el mundo de los sentidos, el mundo de las apariencias, ¿no? Así que Sócrates, después de contemplar el mundo de las ideas, la verdadera realidad, regresa hacia los hombres para decirle, oye, esto que tú ves, esta realidad circundante, donde todo es perecible y se mueve, no es la verdadera realidad. Esto no es más que una copia, no es más que una sombra de lo que es real. Los hombres al escucharlo, en efecto, quieren matarlo. Y, por supuesto, Sócrates es juzgado y condenado a morir con una cicuta. Esta es una alegoría. Se contó algo, una historia, pero esta historia está contando en realidad otra historia, que puede ser interpretada de diversas maneras. Yo la alegoría de la caverna la puedo incluso interpretar a- de forma actualizada. Los hombres encadenados son ustedes, las nuevas generaciones que están encadenados a los celulares, o quizás no ustedes, pero sí las próximas generaciones. Yo estaba en una reunión, era una reunión familiar donde estaban los niños y los niños querían estar en su celular. Yo me imagino, yo recordaba que cuando era niño yo lo que quería era estar jugando con una pelota, correteando a las escondidas, y qué sé yo, a los espías, a N juegos. Pero los niños de la familia estaban con el celular, ¿no? Habían tratado de estar jugando un momento entre ellos, pero después se cansaron de jugar y preferían el celular. Diría, desde una interpretación actualizada, que pues los que están encadenados son aquellas personas, niños y grandes, frente a una pantalla que lo único que hace es encadenarlos a un ramillete de dopamina para enviciarlos y que nunca se desencadena. Y si alguien les quita sus grilletes, que sería el celular, o mejor, el internet, y todo ese ramillete que hay a partir del internet, llámese Netflix, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese YouTube, pues se quedan ante la ansiedad. Prefieren asesinar o matar a aquella persona que les desconecta de este mundo virtual antes que quedarse sin ese mundo virtual. Prefieren estar conectados hacia esa pantalla de sombras que estar conectados hacia sí mismos. Entonces, podemos darle múltiples interpretaciones. Sí, quedó claro, chicos, lo que es una alegoría. Les contaba esto porque era una de las dudas que se presentó en el salón, ¿no? Entonces, tiene un carácter alegórico. Es decir, la vida es sueño, eh, en su forma literal, es el argumento que les voy a contar, como les he contado la alegoría de la caverna, su forma literal, pero en su, en su carácter alegórico, esto representa algo más. Es más profundo de solo un hombre que es encerrado en una torre, llevado al palacio, lo regresan del palacio a la torre porque lo encuentra salvaje, el pueblo lo libera y después este hombre, Segismundo, con ayuda del pueblo, derroca al rey y es el nuevo rey. Es más que eso, es mucho más que ello. Y por eso tiene un carácter filosófico. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor.
Genial, muchas gracias. Sabrán cómo va Geraldine. Me tiene un apellido de un escritor, Lezama Lima. ¿Cómo está Pirina? Eh, José, María José, Luciana Elisa, Patrick, Mike, bueno, todos. Eh, la gran Lucía, el gran Jeremy. Bueno, así que espero que estén atentos y ya saben, pueden, es- sería genial que prendan su micro y me compartan sus dudas o simplemente confirmen que van bien. En segunda opción, pues tienen también la posibilidad de escribir sus comentarios. Y por último, también tienen los emojis. Bueno, no necesariamente en ese juicio jerárquico, sino más bien eh, de orden. Está ambientado, bueno, al carácter alegórico, lenguaje culto, ¿no? Miren, vasallos, esa firmeza os agradezco y estimo. Acompañad a sus cuartos a los dos atlantes míos, que mañana le veréis, vive el gran rey Basilio. Pódrete, podrete, ¿no? Vemos, eh, escucha, guarda, detente, qué confuso laberinto es este, donde no puede hallar la razón el hilo. Mi honor es el agraviado, poderoso el enemigo, yo vasallo, ella mujer, descubre el cielo camino, aunque no sé si podrá, cuando en tan confuso abismo es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio. Es un lenguaje culto, un estilo solemne. Ahora, no vayan a confundir un lenguaje culto con un lenguaje alegórico. Una cosa es el carácter alegórico, el lenguaje no es alegórico. El lenguaje es culto, ¿sí, no? O el lenguaje estándar, lenguaje vulgar, ¿no? El estilo es solemne, pero no es alegórico. Cuidado. Está ambientada en Polonia, los personajes son nobles. Les comento todas estas cositas, por supuesto, a partir de las preguntas que se van formulando en clases y en las consultas. Mm, Bien, esto, bueno, este es la rima sonante que expliqué en eh, una consulta académica, ha quedado claro, ¿no? Todos ya están dispuestos cuando sí, así hubo hablado, las armas bien empuñadas, bien firmes en los caballos, ayos, ado. Solamente en la rima sonante, repito, solo se repiten las vocales. Una rima consonante se repitan más bien vocales y consonantes. Vamos allá con el argumento. Y voy por aquí. La vida de sueño mm, retrata a un hombre, Segismundo, que es encerrado en una torre, en la torre más alta cual Fiona, porque el rey, Basilio, es alguien que cree en el horóscopo, en la astrología. En ese sentido es una crítica también a la astrología, a las creencias. Este rey, creyente de la astrología, a este rey, creyente de la astrología, le han vaticinado que su hijo, cuando crezca, lo va a derrocar, va a ser un rey tirano e incluso lo va a poder matar. Eh, Por ello, el rey Basilio, que cree en estas predicciones, va a encerrar a Segismundo en una torre. En esta torre, además, va a crear un edicto que señale que quien se acerque a esa torre sin ningún permiso, pues va a ser condenado a muerte. Por lo que, por supuesto, nadie se va a acercar a esa torre. No obstante, la obra empieza cuando hay dos hombres, uno en realidad vestido de hombre y otro realmente hombre, que llegan a la torre. Es- ¿Quiénes son? Son, ¿dónde está? Acá, Rosaura y Clarín. Rosaura y Clarín están yendo al rey Basilio, están yendo porque sucede que Rosaura ha sido
deshonrada por Astolfo. Ella iba a casarse con Astolfo, pero de pronto Astolfo no cumple su palabra, por lo que Rosaura se siente en deshonra y por entonces pues la honra, el honor era algo muy valioso, no como hoy en día, ya casi casi tirado por los suelos. Rosaura es, llega con Clarín. Clarín le dice, se está anocheciendo, Rosaura. Y justo llegan a una torre. Están próximos a una torre y ahí podrían descansar. Pero en esa torre escuchan a alguien que dice estas palabras. Ay, mísero de mí, y ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Nace el ave y con galas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Escuchan que Segismundo, todavía no saben que se llama Segismundo, está hablando. Se encuentran con él, conversan con él, él se halla un tanto tosco, pero Estrella, Estrella Rosaura, perdón, le dice le cuenta a Segismundo que se siente muy mal, que le cuenta una historia. La historia es esta. Vamos a ver si... Con asombro de mirarte. Ah, ya. Antes le leo esta parte que le dice Segismundo. Temor, Rosaura dice, temor y piedad en mí sus razones han causado. Segismundo, ¿qué mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? La luna aparte, di que sí. No es sino un triste ay de mí, y en estas bóvedas frías oye tus melancolías. Segismundo, pues la muerte te daré porque no sepas que sé, que sabes flaquezas mías. Solo porque me has oído, entre mis membrudos brazos te tengo de hacer pedazos. Yo soy sordo y no he podido escucharte. Ya. Clarín le dice, yo soy sordo y no podía escucharte. Rosaura, si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme. Segimundo, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco el mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí. Y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto, donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto, y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente que aquí mis desdichas siente, por quien las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí, porque más te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, y aunque en desdicha tan grave la política he estudiado, de los brutos enseñado, advertido de las aves y de los astros suaves, los círculos he medido, tú solo, tú, has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración al oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más, y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver, pero véate yo y muera, que no sé, rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte qué me diera, fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte fuera muerte de esta suerte su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Entonces Rosaura le cuenta lo que les quería contar.
con asombro de mirarte, con admiración de oírte. Ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte, solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado, para verme consolado, si consuelo puede ser del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, habrá alguna otra persona de suerte más importuna, piadoso me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegrías, las hubieras acogido. Y por si acaso mis penas puedan aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy, y de pronto entra Clotal, cuando estaba a punto de revelar su identidad. Entonces, esto es el principio. Clotaldo ingresa y, y como han entrado Rosauro y Clarín, les, les tienen que encarcelar bajo pena de muerte. Y se los llevan. Pero cuando se los lleva, él, Clotaldo, ve un arma que era su arma, el arma que había dejado para su hija, para que si un día la encontrase, sepa que era ella. Entonces él supone que su hija iba detrás. En la segunda jornada, eh, entonces llegan al rey. El rey está con sus dos sobrinos, que es Estrella y es Astolfo, ambos eh, llenos de admiración, llenos de admiración, señalándole pues que eh, con pretensiones de que sean los nuevos reyes. Pero el rey les dice, les confieso una cosa, yo tengo a mi hijo, tengo un hijo y está encerrado, lo voy a sacar. Entonces ellos se quedan sorprendidos y preocupados. El- Llegan entonces Clotaldo con los soldados, los prisioneros, que van a ser condenados a muerte, pero el rey Basilio dice, ese edicto ha quedado en el pasado. Más bien, Clotaldo, por favor, narcotiza a mi hijo y tráelo. Es en este momento entonces que va Clotaldo hasta Segismundo, le da un brebaje, narcotiza y lo trae. Lo llevan a una habitación y en esa habitación despierta Segismundo y cuando despierta, por supuesto, se queda extrañado. ¿Dónde estoy? Y alrededor hay mucha gente. Él se comporta de forma rústica, agreste, salvaje frente a las mujeres, así que un soldado va e intenta frenarlo, educarlo, tratarlo de que se frene. Y lo que hace Segismundo es agarrar y lo bota por la ventana y el soldado muere. En ese momento el rey se da cuenta de que su presagio, el vaticinio que le habían señalado, o que le habían predicho, pues era real. Trata de calmarlo, Segismundo, Clotaldo también no pueden, así que el rey le dice que lo narcotice y que lo regrese a la celda. En esa celda, cuando despierta, Clotaldo le dice que lo que vivió fue un sueño. Y es que allí da los clásicos versos de Segismundo. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En la tercera jornada, que es la última, los, el pueblo se ha enterado de que tiene el rey un sucesor. El pueblo no quiere que ese sucesor sea Astolfo, que no es alguien de Polonia, sino de otro reino. Y es por ello que el pueblo se levanta y con ayuda de un soldado liberan a Segismundo y van y pelean, hacen la guerra
pues a los soldados y al rey. Terminan derrocando al rey, por lo que Segismundo se entroniza, es el nuevo rey. Su padre Basilio, teme por su vida, pero Segismundo le, le perdona. Nombra a Clotaldo consejero, perdona al padre y señala que Astolfo debe cumplir con el matrimonio con Rosaura. Es así que Astolfo se debe casar con Rosaura, el padre es liberado y Sigismundo no llega a ser este rey tirano y que lo asesina, sino más bien es un rey racional que gobierna con sensatez. El padre se da cuenta que el presagio, el vaticinio a partir del horóscopo o la astrología, pues se había equivocado. Entonces tiene un final feliz. Es por ello que es un drama también, la tragedia y la comedia allí, que representa, por eso es alegórico, es una crítica para, para las creencias. Entonces, tiene que ver con el libre albedrío. Tú puedes, a partir de tu razón, tener la libertad de escoger tu vida. Eso es lo que te está diciendo. Por ello, los temas principales, pues la existencia humana entre la vida y la ficción, el libre albedrío y otros temas, pues la predestinación, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre y las luchas cortesanas por el poder. No sé si tengan algunas preguntas, si no, si no nos quedaríamos, me parece que hasta aquí. Y les doy las claves. Estas son, tomen las capturas. Yo les recomiendo que si todavía no han realizado las claves, todavía no han visto las preguntas y no han colocado sus propias respuestas, no vayan y digan 1A y coloquen ahí de frente en su boletín. No, no, no hagan eso nunca. Más bien, ustedes traten de responder y después contrasten. Ah, me equivoqué en la uno, no, ¿por qué? No, ¿y por qué? Ah, la 2 la hice bien, todas 7 buenas de 8. Entonces ahí es donde ya se van preparando para el examen. Pero si únicamente marcan la respuesta de frente, la preparación es únicamente escuchar las clases, dicho sea de paso, sino estudiar, repasar y, por supuesto, tratar de resolver las preguntas. Bien, chicos, llegado a la final de la sesión. Dice a Segismundo, bueno, hay una pregunta acá de Fabián Antonio, dice a Segismundo, se le considera un ser conflictivo y contradictorio. Dame un segundo. Ya, entonces, ya, disculpen, acá a Segismundo se le considera un ser conflictivo y contradictorio. Em, Vemos dos partes, Fabián Antonio, si te percatas. Hay dos momentos claves. Uno es cuando es liberado de forma sensata por su padre y lo lleva de la torre al palacio. Y ahí podríamos señalar que es un ser conflictivo porque eh, no ha sido educado de la forma que los demás, ¿no? Em, pero en su segundo momento, ya al final, nos damos cuenta de que trata más bien de que a partir de su razón que le permite esta libertad, en la primera más bien es poseído por sus emociones y estas emociones lo ciega a tal punto que de nuevo va a ser encerrado y va a perder la libertad, lo cual es una alegoría, una simbología, una metáfora de que tus emociones, si estás guiado por tus emociones, lo que va a permitir ello, lo que no te va a dar es la libertad. Vas a seguir siendo encarcelado. Únicamente eres libre si tus decisiones vienen a partir de tu razón, ¿no? Lo cual es un mensaje fuerte, ¿no? Que tus emociones eh, no te permiten, tus emociones te van a permitir o te van a impedir tener la libertad de actuar. Vas a vivir encerrado, encadenado. Tus decisiones van a ser menguados en ese sentido. A diferencia de que si actúas desde la razón eh, y no de tus emociones, hay una posibilidad de las alas de la libertad. Entonces, sí. Ahora, acordémonos que el barroco es ello. Es conflictivo, es contradictorio. ¿Estamos en una vida o está soñando? ¿Quién sabe qué?
Podríamos, claro, esto ya es básica la interpretación, ¿no? Podríamos pensar que sigue el sueño, ¿no? ¿Cómo sabemos que no es un sueño? ¿Cómo sabemos que incluso ustedes mismos no están en un sueño y no son el sueño de alguien que los está soñando? Les recomiendo Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges para que vean allí que cómo un hombre crea a su hijo a partir de su mente y después este hijo crece. Que es un cuento fantástico, por supuesto. Este hijo crece, le crea y dice, padre, me tengo que ir. Ya he crecido, ¿no? Pero lo creó a partir de su mente. Es como un sueño de él. Y así que se va. Se queda solo, este hombre ya es mayor y se siente triste y un día decide acabar con su vida. Cuando decide acabar con su vida, pues un día ve un incendio y se mete al incendio para morirse. Cuando está ahí, las llamas no le queman. Ahí se percata de que este hombre es el sueño de otro sueño, de que a él también le estaban soñando. Les dejo entonces con esta duda, con esta pregunta, a ver si no estamos en un sueño acaso. Un fuerte abrazo, chicos. Muchas gracias por sus preguntas. Y en caso todavía tengan dudas, les recuerdo pues que los martes a las 6 de la tarde estoy en consultas académicas. Cuídense mucho. Estuvo con ustedes Moisés Azaña. Gracias, profesor.